otros macroelementos. Vamos a ver el magnesio y en el caso del bovino vamos a ver algo que se llama comúnmente hipomagnesemia o síndrome tetánico magnesio dependiente. Eso quiere decir esta palabra acá, síndrome tetaniforme o tetánico magnesio dependiente. También es una condición, por supuesto, de patología, que lo van a ver en su momento, pero hay cuestiones de la dieta que tienen que ver muchísimo con esto, por lo tanto lo vamos a desarrollar. Es frecuente ocurrencia en pasturas templadas, o tipo C3, en gramíneas, en leguminosas no, porque raramente ocurre con leguminosas, es un problema de las gramíneas templadas, especialmente también verdeos como de avena, centeno, y todas pasturas que también crecen en invierno. El magnesio, recordemos que se absorbe en el retículo rumen, el 80-90% del magnesio que se absorbe en el bovino lo hace en el retículo rumen. Por lo tanto, las condiciones que se presentan en ese ambiente del retículo rumen van a ser determinantes para la absorción de magnesio. Este es un problema condicionado, un problema de absorción de magnesio condicionado porque hay altos niveles de potasio, ¿sí?, de proteína degradable en el rumen, de nitrógeno no proteico, concomitante con baja energía. Por lo tanto, el animal al estar consumiendo baja energía, generalmente hay lipólisis, es más frecuente en animales que están gordos al producirse este problema. Bajo sodio también se encuentra, baja materia seca y baja fibra en la dieta. Es decir, que hay un combo de condicionantes para que el magnesio se absorba poco o casi no se absorba. Esto es típicamente lo que ocurre en el pasto muy tierno con vegetativo muy temprano, con alto nivel de humedad, porque dice baja materia seca. La proteína que existe, la proteína es degradable en el rumen, la mayoría es nitrógeno no proteico. ¿Sí? Tenemos distintas formas nitrogenadas muy simples o aminoácidos y péptidos que son totalmente degradables en el rumen. Bajo contenido energético en la planta, porque todavía no está formando reservas. Y también esa baja cantidad de fibra en la dieta es consecuencia de lo joven que es ese pasto. Está asociado a tiempo frío, nublado, de lloviznas, típicamente días otoñales o cuando también comienza el rebrote primaveral, también después de la lluvia, también se produce este problema. Pero está muy asociado al tiempo frío. Y bueno, los animales tienen una tetania y aparecen muertos generalmente. Es una causa muy importante de mortalidad en bovinos, especialmente en vacas posparto. Esto representa la edad del animal, de 5 semanas hasta el adulto. Fíjense cómo cae la absorción neta de magnesio. Es decir, que además, entonces el animal adulto está en peores condiciones de afrontar este problema de absorción de magnesio. Hay muchos factores, yo le voy a dejar esto para que lo miren con atención, pero básicamente son ambiente, a veces inanición del animal también, que no recibe alimento por baja disponibilidad de pasto, la edad, si cuando más adulto peor,
desencadenantes de estrés, como movimiento, por ejemplo, todos los factores que incrementan potasio y nitrógeno no proteico en la planta, estos condicionan la absorción del magnesio y la secreción láctea, como dije en el posparto de la vaca para carne, esto es el pastoreo para carne, hay una disminución del magnesio por un lado por la alta demanda de la leche y por el otro lado la disminución de la absorción, así que está realmente en problema el animal. En gramíneas tropicales es muy raro que esto se dé, ahora ya lo vamos a ver por qué. Los requerimientos de magnesio es simplemente para que ustedes vean dónde lo usa el siguiente en crecimiento, pero vamos a lactancia. Acuérdense que esto es gramos de magnesio por kilo de leche, que deben multiplicar por la producción láctea. La preñez grande, fíjense cómo de 0,12 pasa a 0,33 gramos por día. En la preñez grande, decía que ya viene condicionado por el final de la preñez, y muchos casos de este problema también se dan hacia finales de la preñez, comienzo de la lactancia. Acá hay otra formulita, yo sé que ustedes adoran estas fórmulas, pero bueno, hay que mirarlas. Hay un numerito que se llama potencial de la pastura para tetanizante o pastura potencialmente tetanizante. Tetanizante viene del síntoma que estamos viendo, digamos, de la tetania, pero que se relaciona con el magnesio. Hay que dividir el contenido de la dieta, en este caso generalmente es pastoreo nomás, es el pasto, potasio, la concentración de potasio, más la sumatoria, dividido la sumatoria de calcio más magnesio. Si ese número le da por encima por debajo, perdón, de 2,2, decimos que esa pastura es potencialmente tetanizante. Esto es común que ocurra en las pasturas que yo le estuve describiendo, pasturas jóvenes, verdeos de invierno, de tipo pasturas templadas, gramíneas específicamente templadas, y en tropicales esto raramente se da. En forrajes tropicales prácticamente no existe este problema. Es decir, que es un problema de la pampa húmeda, llamémosle. Pero igual lo tenemos que saber. Fíjense, en distintas muestras de pastura, en rojo están los valores realmente bajos. Acá lo tienen los valores de referencia en pasto, para el calcio, para el magnesio, para el potasio. Pero acuérdense que usamos potasio dividido calcio más magnesio, que es el numerito que está acá en la última columna. Estos son valores que son bajos en magnesio por per se, digamos. Estos no son bajos en magnesio, pero son altos en potasio y también altos en calcio, ¿no? Así que el valor acá, de estos valores, el valor de referencia es que tiene que ser mayor a 2,2 de ese cálculo. Y fíjense que hay pasturas que están por debajo de 1, inclusive, de este potencial tetanizante. Así que esta es una forma también de saber, teniendo el análisis de estas pasturas, y le sumamos los factores climáticos condicionantes, el estado fisiológico del animal, etcétera, que podemos tener problemas, y ese es el momento de intervenir con una suplementación muy especial, que solamente en este caso nos preocupamos por el magnesio. Al margen de la suplementación que esté recibiendo, mineral que esté recibiendo, debemos preocuparnos acá por suministrarle magnesio en cantidad para que por concentración alta en el rumen, realmente ese magnesio se absorba finalmente. Otra cosa de interés en su vida profesional, si ejercen allá por el sur o le pasa con alguna pastura, algún verdeo de invierno acá en la zona, eso se puede dar en el verdeo de invierno. Los valores de referencia en sangre, en líquido cefalorraquídeo, es muy importante el líquido cefalorraquídeo
cuando ustedes hacen necropsia pueden tomar ese líquido cefalorraquídeo de muestra, se toma a nivel de la unión del atlas con los huesos del cráneo. Ahí hay una fosa que se permite punzar y sacar líquido raquídeo. También en la orina, directamente lo punzan y sacan de la orina en animal muerto. Y de los humores oculares también, sacan el ojo y lo mandan al laboratorio. Esas son formas también de establecer de que el magnesio estuvo bajo en estos animales. Es una toma de muestra especial. La sangre de un animal que está muerto ya no nos sirve. Hay abundante salida de magnesio de los eritrocitos que nos anulan totalmente toda posibilidad de usar la sangre. Las de elección son el líquido cefalorraquídeo, la orina y los humores oculares. ¿Qué podemos usar para suplementar el magnesio? Acá hay una serie de fuentes de magnesio con la concentración de magnesio en cada caso. Vamos a usar el óxido de magnesio, que tiene entre el 54 y 60%. Esto viene bien para aclararles también de que las concentraciones del elemento en cuestión suelen variar porque no son sales de grado o compuestos de grado analítico, son de uso industrial porque si no sería carísimo. Entonces hay cierta variación en la cantidad del elemento que nos interesa, en este caso de 54 a 60%. El requerimiento para una vaca adulta es de 30 gramos de magnesio por día y nosotros le vamos a dar para cubrir eso 50 gramos de óxido de magnesio por día. Este óxido de magnesio hay que suministrarlo con una fuente energética. Lo ideal sería la melaza, porque la melaza, al tener carbohidratos fácilmente fermentecibles, va a aportar energía ahí al rumen y va a bajar un poco el pH, que está elevado con las condiciones que habíamos dicho de mucho nitrógeno no proteico, mucho potasio, va a estar elevado ese pH y eso es lo que va a generar problemas con la absorción del magnesio. La bomba de sodio-potasio que se necesita para absorber magnesio en el epitelio ruminal va a estar alterada y esa energía que se genera va a venir muy bien, bajar un poquito el pH y además proporcionar algo de energía en forma de ácido graso a ese epitelio para que funcione mejor la bomba de sodio-potasio y de esa manera se absorba el magnesio. Es muy importante que el animal consuma esta cantidad, no es una cantidad menor. No es muy palatable el óxido de magnesio, ese es un problema, por eso hablo de la melaza, pero también se puede poner con maíz o sorgo molido, mezclarlo, y el animal, como está con un déficit de energía, lo va a consumir. Esto, por supuesto, estamos hablando antes que se encadene el problema. Por eso tenemos ese índice de potencial tetanizante de la pastura, tenemos las condiciones climáticas que favorecen esto, es decir, tenemos unos cuantos indicadores que podemos estar en problemas o que podemos estar en problemas futuros con el tema del magnesio y hay que hacerlo antes, porque si no, directamente esta suplementación con el animal caído ya no funciona. Eso tiene otro tratamiento que a veces sirve, a veces no, que ya es endovenoso y eso no lo vamos a tocar acá. Está hasta ahí este tema del magnesio con los verdeos. Acuérdense que acá hay verdeos que también se usan tanto en Corrientes como en Chaco y Formosa, que pueden llegar a tener este problema también. Pero en el sur, en la pampa húmeda, es una de las causas de muerte por problemas metabólicos en ganado para carne más frecuente. El sodio, simplemente vamos a decir que el sodio es muy importante en el apetito por la sal y también trastorno del apetito cuando falta el consumo de tierra. Hay saladeros que son manchones de tierra con mayor cantidad de sodio
Esto se ha visto en animales salvajes, por ejemplo, en animales silvestres que van periódicamente de visita a esos saladeros para recomponer sus reservas de sodio. Y el bovino, como también en algún momento fue salvaje, también tiene la forma de detectar dónde hay sodio y para consumirlo. Es uno de los pocos elementos que el animal tiene la facultad de elegirlo, seleccionarlo, digamos, y consumirlo por el hecho de que el mineral está allí. En la mayoría de los minerales no ocurre esto. Otra de las cuestiones que pasa es un mayor consumo de agua, porque eh, obviamente al no tener sodio suficiente en el plasma, hay menor retención de esa agua. Vieron, en los casos de deshidratación, generalmente se da solución fisiológica de cloruro de sodio porque es la forma de retener agua en el cuerpo. Y también hay una inversión de la relación sodio-potasio en saliva. Habitualmente la relación sodio-potasio es alta en saliva, pero acá se invierte y el potasio toma el lugar del sodio. También conviene que tengan en cuenta que en cerdos, cuando tenemos altos niveles en la dieta, acompañados por algún problema de suministro de agua, se produce una encefalitis que generalmente es mortal. Es una sensibilidad especial que tiene el cerdo a altos niveles de sodio en la dieta. En este caso, por toxicidad. Bueno, ahora vamos a entrar, espero que estén entendiendo todos, a microelementos u oligoelementos también llamados. Tenemos el cobalto, donde no hay mucho registro acá en la Argentina de problemas con cobalto, pero la característica es importante que lo relacionen con la vitamina B12, porque justamente es cianocobalamina, así que el cobalto forma parte de la estructura de la vitamina B12. Esto se da, la deficiencia de cobalto afecta fundamentalmente a rumiantes, porque justamente la flora microbiana necesita del cobalto a nivel ruminal para sintetizar la vitamina B12. Entonces el problema de falta de cobalto se manifiesta como una deficiencia de vitamina B12. Directamente lo que ocurre en animales es una deficiencia de vitamina B12. El animal puede estar en una pastura excelente, pero no come, o come muy poco. Y eso es por un mecanismo de regulación del apetito que ustedes vieron en la clase pasada. Hay una acumulación de propionato, no se metaboliza adecuadamente el propionato, y le está dando una señal engañosa a los centros cerebrales de que hay suficiente energía, que el animal está consumiendo bastante energía, porque el propionato está presente, es como si tuviera glucosa, digamos, en el no rumiante. Entonces le da una señal de que no coma, y este propionato se acumula y el animal también se puede morir de hambre, literalmente, en un hermoso pastizal. Por supuesto, las anemias están presentes porque es un problema de vitamina B12 y generalmente el aspecto de desnutrido que no tiene relación con el alimento que tiene disponible. También se llama marasmo enzótico, ese otro nombre que le dan a la deficiencia de cobalto. Yo por lo menos no tengo registro de descripción acá en la Argentina, pero en otros lugares del mundo sí se presenta. Bueno, nos vamos a dedicar un poquito al cobre, este va a ser un poquito más largo, por distintos motivos. Uno de ellos es que tenemos problemas con cobre en la Argentina. Ahí ven algunas cuestiones que tienen que ver con el metabolismo. Yo no voy a leer todo, digamos, lo dejo para que ustedes lo vayan viendo.
Acuérdense, esto es lo más importante tal vez acá, porque nuestro problema con el cobre se debe a esto, que está interactuado con azufre, molibdeno y también el hierro. El hierro es otro de los elementos, otro de los minerales que bloquea o disminuye la absorción del cobre. No es tan grave como el molibdeno azufre, pero también bloquea. Y en nuestros pastos, el hierro generalmente está presente en exceso. Es muy, muy raro que el hierro sea bajo en un pasto, en un pastizal. Prácticamente no está descrito, yo le diría, a nivel del mundial. Bueno, esto es lo mismo que yo le había citado, la interacción cobre-molibdeno-azufre, que ya lo tienen explicado anteriormente. Este grafiquito es interesante porque con distintos trabajos experimentales, esto está hecho en Aberdeen, en el norte del Reino Unido. Fíjense la absorción de cobre. El cobre absorbible sería lo que está acá en el eje vertical. Fíjense que va de 0 a 6, de por ciento del cobre consumido, quiere decir esto. Así que la cantidad de cobre que se absorbe, como yo le dije hace un rato, es muy poco del total que ingresa con la dieta. Pero hay un tema acá, que fíjense que las líneas todas bajan en función del contenido de molibdeno en partes por millón o miligramos por kilo de materia seca de la pastura. Entre 0 y 6 está esta escala, y ya con 2 partes por millón para arriba ejerce una disminución, ¿sí? En todas estas líneas ven la disminución de la absorción, casi llega a 0 acá, ¿sí? Con distintos niveles de azufre. Esto es un nivel de azufre menor y cada vez mayor. Y llega prácticamente a 0 la absorción de cobre en estas condiciones de exceso de molibdeno y de azufre. Esto es importante porque muchas veces se hace difícil la suplementación oral del cobre por estos excesos de molibdeno y azufre en la pastura, especialmente molibdeno, que hace que tengamos que recurrir a la vía inyectable. Si uno quisiera calcular, acá tienen una ecuación, si quieren calcular cuánto del cobre presente en la dieta se absorbe, acá tienen los coeficientes y lo que tienen que tener el dato es de azufre, de molibdeno, para calcular cuánto del cobre se absorbe. Un trabajo clásico muy interesante donde nos muestra claramente la triple interacción y sobre la absorción de ese cobre. Bueno, ahí siguen algunas cuestiones del metabolismo. Hay un transporte por albúmina plasmática, hay distintas proteínas de esteroidoproteína que están en la médula ósea, que las capta también. Los hepatocitos también lo captan, que es el principal depósito. Eso es muy importante, el hígado es el principal depósito de cobre. También se libera como ceruloplasmina, y hay un montón de enzimas, una serie de enzimas que contienen cobre, y tiene una expresión particular por bilis, especialmente, la principal vía, y por supuesto que lo que no se reabsorbe, que es la mayoría, va a materia fecal. Muy poco en orina es la expresión de cobre. Estamos hablando específicamente ya acá de rumiantes. Pero en todos los animales el depósito de cobre es el hígado. Una lista más simplemente, que lo miren después tranquilo. Tiene la enzima, donde actúa el cobre, la función que tiene esa enzima, qué abreviatura internacional tiene, y si da algún síntoma patognomónico de significancia. Lo que más nos interesa es esta parte,
Se lee perfecto, está en inglés, pero se lee perfecto. Yo le voy a dar ahora la versión traducida, pero para que vean en un pantallazo las distintas funciones y la amplia cobertura de funciones que tiene el cobre en el organismo. Forma parte de las metaloenzimas, todas estas enzimas, tirosinasa, monoamina oxidasa, etcétera. La citocromoxidasa, si se acuerdan, eso es la cadena respiratoria, es decir, que todos los procesos oxidativos son muy importantes. Hay una serie de metaloproteínas que ya hablamos hoy, algunas de ellas, como la hepatocupreína. Actúa sobre el metabolismo del hierro, pasa de ferroso a férrico, ¿sí? Es necesario para ese paso, para que se produzca la hematopoiesis. La formación de elastina y colágeno, esto es muy importante también, porque en la matriz ósea, es decir, antes que se deposite la hidroxiapatita del hueso, que son las sales de calcio y fósforo, tiene que tener una matriz orgánica que está formada por colágeno y elastina, y si esa matriz no está densa o normal, se forma un hueso muy esponjoso, de poca resistencia, muy frágil, y se producen fracturas espontáneas con el movimiento del animal. Generalmente son animales que están muy bien de estado general, son animales musculosos, generalmente es alrededor del destete, más o menos en esa edad, con esos movimientos del destete se producen, cuando hay problemas se producen en esa oportunidad. Trabajo de corral, por ejemplo. Y la característica es que son fracturas múltiples del mismo hueso, digamos, de huesos largos que están rodeados de grandes masas musculares, que vendrían a ser el húmero y el fémur. Estas son generalmente es el fémur el más la liga, porque las presiones que ejercen esas masas musculares con inserciones ligamentosas literalmente lo desintegran al hueso cuando se produce un movimiento brusco. También la producción de melanina es útil porque los animales negros se despigmentan, eso es bastante visible, y también interviene en la formación de la vaina de mielina y la integridad del sistema nervioso central. Hay una forma de enfermedad que en corderos sobre todo, en cabritos también lo hemos visto, pero en corderos es muy frecuente, que nazcan con vacuolado la sustancia blanca del cerebro y con desmielinizaciones en la médula, que son muy características y que si el animal sobrevive queda con dificultad de moverse porque tiene una paraplejía del miembro posterior. Así que es bastante, en estos casos lo que se hace es, para prevenir hay que inyectar con cobre a la madre o suplementarla con cobre a la madre para que ya no se empiece a formar el problema siendo feto. En estadio fetal ya empieza este problema. Bueno, acá es lo que ya dijimos, integridad del colágeno óseo y elastina de la aorta. En esto de la elastina de la aorta interviene otra enzima, la lisil oxidasa, que forma la desmosina y la isodesmosina, que son las uniones de estas fibras elásticas, y es muy característico, incluso en cerdos, no solo en rumiantes, que se forme un aneurisma de la aorta, que como ustedes podrán imaginar es bastante grave. Generalmente el animal tiene una muerte súbita por el estallido de ese aneurisma de la aorta. Bueno, esto de mielinización ya hablamos, y interviene la citocromo oxidasa. Pigmentación, la lana también, el carácter de la lana, es decir, las ondulaciones que tiene la lana desaparecen,
y la lana se parece más a un pelo que a una lana. Y eso es un problema también eh, relacionado con estos grupos del sulfuro que forman la queratina y la lana. El rizado de la lana es característica típica del rizado de la lana. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de cobre? Que es otra cosa que dijimos que nos interesa. Por ejemplo, el cobre está en alta concentración y muy biodisponible en concentrados, tanto energéticos como proteicos. Son ricos en cobre. Las que usamos para suplementar cobre, sulfato de cobre, por ejemplo, de elección, a pesar de que tiene un sulfato, tiene mucho más cobre que azufre. El óxido de cobre no se usa rutinariamente porque tiene baja disponibilidad. Se usa con otra estrategia muy interesante en el rumiante. En vez de usarlo en polvo, hay una presentación que se llama, son como pequeños alambres cortados, se llaman también agujas de cobre, de óxido de cobre. Esa forma de alargada y que se tiende a pegarse a la mucosa, hace de que vaya al fondo del rumen y de ahí del fondo del rumen no libera el cobre porque está en un ambiente muy reductor, pero cuando pasa ese fragmento de óxido de cobre al cuajar, queda adherido a los pliegues del cuajar y con la acidez que hay allí, se libera fácilmente el cobre y se absorbe. Es una estrategia especial de suplementación, pero tiene que ser en una presentación como si fueran alambre o aguja de cobre. Eso se pone en una cápsula de gelatina y se lo hace tragar. No es sencillo, pero ha demostrado ser muy efectivo. En eso créanme. No es lo más práctico del mundo, pero es muy efectivo. Eh, Hay otras fuentes de cobre que se usan para inyecciones, ¿no? El glicinato de cobre, por ejemplo, es decir, el cobre, el estato de cobre, el cobre orgánico se llama, es un contrasentido llamarle cobre orgánico, pero lo que quiere decir es compuestos orgánicos de cobre, que eso sí se usan para inyectable, como cobre inyectable, que después lo podemos comentar después. Y esto ocurre cuando el consumo de molibdeno es muy alto. Fíjense que hay casos, por el que vive en el Chaco, norte de Santa Fe, seguramente conoce el Merilotus o trébol de olor. El Merilotus se caracteriza por cargarse mucho de molibdeno y puede llegar hasta 40 partes por millón de molibdeno. Y en esos casos, la única que nos queda es la inyección con cobre. No, la vía oral es prácticamente inservible en esos casos. Bueno, los síntomas son variados. Algunos ya lo dijimos, no vale la pena detenernos. Sí, una palabra sobre toxicidad. En el ovino hay un tema con la toxicidad del cobre. Si el cobre está normal y nosotros inyectamos cobre, podemos producir una intoxicación aguda con cobre, que hay una necrosis hepática y por supuesto el animal se nos muere. Hay una hemólisis generalizada primero y insuficiencia hepática aguda y se muere. En el bovino es muy raro que pase esto, el bovino tiene más resistencia. Además que hay razas de ovinos, los ingleses por ejemplo tienen diferenciado líneas sensibles al cobre y líneas que tienen más propenso a la deficiencia de cobre, y sea el caso, y también en Australia, sea el caso que a veces tienen que suplementar con molibdeno para que el animal no se le intoxique con el cobre de la dieta. Son casos raros, pero lo pueden leer y decir por qué no me dijeron en algún momento. Tengan cuidado con el cobre inyectable en ovinos. Respeten la dosis y usen cuando hace falta
no por las dudas. Esta es la deficiencia de microelementos más difundida en animales que están en pastoreo. Afecta a la mayoría de los rumiantes. Bueno, pasamos al selenio. El selenio es componente de esta glutatión peroxidasa, muy importante. Mantiene la integridad de membrana, es un antioxidante importante, que se cataboliza los peróxidos, y es una función que ya habíamos dicho que estaba complementada o compartida con la vitamina E. Produce una enfermedad muy característica en animales jóvenes, en rumiantes jóvenes en especial, que es la enfermedad del músculo blanco, y que incluso puede afectar el músculo cardíaco, y se ve el corazón atigrado por una necrosis hialina. Ustedes vieron patología, ya le digo qué tipo de necrosis es, una necrosis hialina del músculo cardíaco y el músculo esquelético. Generalmente también están los pilares del diafragma, por lo tanto el animal tiene serios problemas para respirar. También hay otros problemas. Lo importante acá del selenio también es que el requerimiento está en 0,1 partes por millón en la dieta, y el máximo nivel tolerable es de 2 partes por millón. Están cerca la dosis, 2 partes por millón es nada prácticamente, pero ya es superior a eso, ya es tóxico. De hecho, el selenio es un mineral que se empezó a estudiar tanto en medicina humana como en animal, como un tóxico. En la zona en la zona de las rocallosas en los Estados Unidos, donde hubo mucha evaporación de lo que eran hace mucho tiempo lagos, y ha quedado mucho selenio en suelo, y hay plantas que son seleníferas, es decir, que acumulan el selenio, típicamente el género Astragalus, que al acumular ese selenio lo intoxica el animal y produce ceguera y otras cosas. Entonces estudió por su interés tóxico, y recién en la década del 50, 1950, se lo asoció a que es un elemento esencial, y de ahí se lo empezó a estudiar como elemento esencial y no como tóxico. En equinos, por ejemplo, tenemos varios cuadros que responden a la suplementación con selenio. No se sabe exactamente la forma, pero hay un trastorno de la permeabilidad capilar, y hay una necrosis, inflamación también del ligamento nucal, es decir, que prácticamente lo inutiliza al equino. También hay una anécdota de esto, para evitar esto en caballos de polo, por ejemplo, en el sur de la Florida. Ustedes saben que hay mucha gente de la Argentina que van como cuidadores de caballos de polo, incluso se le venden muchos caballos de polo a los árabes, a los americanos, a los europeos, de acá de la Argentina. Se exporta mucho caballo de polo. Y bueno, un veterinario que, según mi conocimiento, no era argentino, pero que atendía a esos caballos, usó un suplemento inyectable con selenio, que estaba mal preparado. Ahí hay un juicio muy millonario, pero estaba mal preparado, y produjo la muerte de alrededor de 15 kilos de polo, que es una millonada de dólares, ¿no? En aves también hay varios cuadros que responden a la suplementación con selenio y vitamina E. Son trastornos nuevamente de la permeabilidad capilar. Hay también encefalomalacia, que responde a la vitamina E. Y hay, curiosamente, por ejemplo, esta diátesis exudativa responde tanto al selenio como a la vitamina E. Cualquiera de los dos evita este problema. Estos son casi de interés histórico, porque ustedes no lo van a ver en la práctica, estas cosas. Estos fueron resultados de estudios justamente de la esencialidad del selenio, que se hicieron en su momento para
clasificar dónde actúan, digamos, como antioxidantes tanto el selenio como la vitamina E y qué tipo de trastornos producía, y se usaron las aves como modelo experimental. No es que no ocurra, ocurre, pero hoy en día en la crianza ya intensiva, industrial, estas cosas están controladas, digamos. Es muy difícil ver. Los libros más antiguos de nutrición le van a presentar fotos de todos los tipos de problemas en aves, por ejemplo, y también en cerdos y en otras especies. Pero hoy en día es difícil verlo. Cambiamos al hierro. Dijimos que es muy raro una deficiencia en pastoreo. Prácticamente yo no tengo conocimiento que la haya. Está asociado a pérdida de sangre, por lo tanto a parásitos hematófagos, tanto interno como externo. El hemonco, por ejemplo, produce una intensa pérdida de sangre y de hierro en consecuencia. Recuerden siempre que la leche es pobre en hierro y la anemia es de ese tipo, hipocrómica microcítica. Y en el cerdo en especial, que se conoce como la anemia nutricional del lechón, es cuando los lechones ya no tienen, el criadero que no tienen acceso a la tierra, porque en realidad el lechón consume tierra, y entonces no hay forma de que se junte con ese hierro que les falta, y en ese caso se usa una solución inyectable, que es inyectable, digamos, hierro en forma de espinato. Cuando en el lechón muy joven. Eso lo protege del problema. En el zinc, en el caso del zinc, las funciones son también muchas. Fíjense que acá hay una ADN polimerasa, por lo tanto influye en la síntesis proteica, ¿sí? Y va a tener mucha importancia en los tejidos de alto recambio, como la piel, por ejemplo. Por eso hay muchos problemas en la piel cuando hay problemas de deficiencia de zinc. Problemas de piel, por ejemplo, dificultad en la cicatrización de heridas, por eso muchos cicatrizantes también le ponen zinc. Problemas de pezuñas, esto es común también en animales estabulados. Crecimiento testicular reducido, eso también el humano inclusive tiene problemas de fertilidad por el lado de maduración de espermatozoides. Muchos animales también, el carnero, por ejemplo, tiene una demanda de zinc alta. Hay baja motilidad o también anormalidades del espermatozoide. El estrés incrementa su requerimiento porque también actúa como antioxidante, que es un mecanismo de defensa del organismo. En cerdos, por exceso de calcio o por fitato, podemos tener un problema con zinc. Si le erramos en la concentración de calcio en la dieta, podemos bloquear la absorción de zinc. Y también los fitatos pueden secuestrar ese zinc. Hay un problema de piel que se llama paraqueratosis, donde la queratina no está bien formada. Es típico del cerdo, es un modelo más cercano que hay para estudiar la paraqueratosis por deficiencia de zinc. En el caso del flúor lo vamos a ver como tóxico, como subtoxicidad, es un problema crónico. Generalmente lo que está en exceso en el agua de bebida. Es un problema que se presenta en la provincia de San Luis, por ejemplo, sur de Córdoba. Hay algunas otras zonas también. Es característico la quebradura de dientes de los incisivos y dientes jaspeados que tienen desgaste irregular. Tiene un aspecto de tiza el diente y a veces es frágil. Hay mucha cojera porque hay todo un crecimiento óseo en el periósteo, se calcifican todas las inserciones de
ligamentos y tendones, y podrá imaginarse que el animal con ese sufrimiento lo que menos quiere es caminar. Es una condición crónica, no se produce en forma aguda, por lo tanto se ve generalmente en animales adultos. Bueno, esto mírenlo también porque dice localización y función de los antioxidantes. Y acá sí mezclamos un poco minerales con vitaminas. Fíjense que tenemos cobre, zinc, manganeso, zinc, cobre, hierro, vitamina E, vitamina A y selenio. Acá tienen el nombre del componente que es antioxidante, donde está, por ejemplo, acá le dicen que está en el citosol, acá le dicen que está en la mitocondria, ¿sí? Etcétera. Y qué función tienen, ese componente, qué función tiene. Creo que este es un buen resumen de los antioxidantes que están tan de moda. Se habla de que en los procesos patológicos este tema de remoción de los radicales libres, del poder antioxidante que tienen estos nutrientes, ayudan y muchísimo a la inmunidad, a la resistencia inmunitaria, a la respuesta inmunitaria, mejor dicho, que puede presentar el organismo, bien provisto de estos minerales y vitaminas que lo tienen acá listados. Esto está, digamos, de moda hoy porque se conoce más, no es que sea una moda, ¿no? de un capricho, sino que tienen su razón de ser y tienen que conocerlo porque hay implicancia incluso hasta en la reproducción. La pérdida embrionaria, por ejemplo, está muy relacionada con el estrés calórico y el estrés calórico con un estrés oxidativo sobre el embrión que hacen que haya pérdida embrionaria, por ejemplo. Es decir, que ténganlo en cuenta. Hay incluso suplementaciones especiales recomendadas previa a la inseminación artificial o al trasplante embrionario o a la temporada de servicio, justamente con estos minerales y vitaminas. Hay algunos laboratorios que lo tienen y lo venden como tal. Según los trabajos que presentan, son efectivos, aumentan, sobre todo en las condiciones estresantes que pueden ser una IATF, una inseminación en tiempo fijo, etc. Bueno, ¿cómo diagnosticamos o nos damos cuenta que tenemos un problema con minerales? Dijimos que el clínico era generalmente difícil. Podemos tener alguna pista si conocemos o tenemos acceso a análisis de suelo. Esto es particularmente útil en el caso del fósforo. El fósforo en suelo es indicador del fósforo que va a haber en la planta. Esto normalmente no ocurre con muchos minerales, y sobre todo el interés del fósforo. Es decir, que aprovechemos, si hay información que nos dice que el fósforo está por debajo de 8 o 10 partes por millón en el suelo, es muy probable que tengamos en algún momento problemas de deficiencia de fósforo por bajo contenido de fósforo en los pastos que crecen sobre ese suelo. Entonces, un simple ejemplo de la utilidad de información sobre el suelo. Lo más importante suele ser la dieta. Si es un animal en pastoreo, la planta, la parte comestible de la planta, no la planta completa, porque ahí podemos tener una dilución artificial del mineral que estamos buscando. Se busca muestrear las partes que el otro día el doctor Yáñez le mostró que el animal prefiere y selecciona. Verde versus seco, por ejemplo, muestren material verde, muestren de la parte superior donde está el bocado, el animal da el bocado, no muestren cerca del suelo, que ahí ya es difícil que consuma, etcétera, etcétera. Son consideraciones del muestreo
de una pastura para análisis de minerales. Si están interesados, lo importante es usar también guantes que no sean de goma, sino que sean de material plástico, de polietileno, una simple bolsita de polietileno puede ser, porque nuestra transpiración de la mano contamina con sodio, por ejemplo, y nos da un valor raro de sodio en pasto. Acuérdense que para la planta el sodio es un microelemento y para el animal es un macroelemento, es decir que está en muy baja concentración en la planta. Todos los minerales que están en baja concentración son muy fáciles de contaminar. Si usamos guantes de látex o tapones de goma cuando traemos sangre, por ejemplo, se contamina con zinc. Entonces hay que usar todo material muy inerte. Generalmente, si uno va a hacer este trabajo, pónganse en contacto con el laboratorio que va a hacer el análisis. Generalmente ellos le proveen el material de muestreo, especialmente si son muestras de animales. Por ejemplo, si tienen que sacar sangre para obtener suero o plasma, se usan en recipientes especialmente lavados para que no queden residuos. El agua, aunque sea de canilla, por ejemplo, contamina con muchos de los microelementos, porque están en tan baja concentración en suero y en plasma que lo contamina. Generalmente el laboratorio le provee de esos tubos. También se pueden hacer biopsias. Generalmente estos ya ahora con todo el tema de bienestar animal y los cuidados que tenemos que tener, esto se transformó hoy en día en muestreo de frigorífico, digamos. Podemos hacerlo tranquilamente en el hígado de animal faenado, incluso los huesos se usan la costilla, ahí se dosa calcio, fósforo y se expresa por unidad de volumen del hueso. Esa es una forma muy práctica de saber si vienen de una zona de deficiencia de fósforo, por ejemplo. Y en hígado se pueden dosar no solo cobre, sino también otros elementos. En saliva habíamos manifestado hoy que la relación sodio-potasio en saliva se altera ante una deficiencia de sodio, baja la relación sodio-potasio. En orina, habíamos mencionado el caso del magnesio en la orina. En la leche es un material de elección para dosaje de yodo, por ejemplo. Y el pelo con menor suerte, está porque históricamente se usó, más es para elementos tóxicos como el arsénico, pero no es lo más práctico. Lo que más se usa es el análisis de la dieta, en el caso de la planta, o de la dieta total, en el caso de que tengamos animales confinados, donde nosotros sabemos lo que le damos y mostramos eso, ¿no es cierto? Lo más complejo es en un potrero, si ese potrero además tiene distintos ambientes, un ambiente más alto, un intermedio, un ambiente inundable, etcétera. Ahí se complica y hay que sacar un poco por estratos, porque si después uno hace una mezcla, a lo mejor en un lugar es alto y en otro bajo, y no tenemos una idea clara de lo que está pasando. Sangre y suero es de uso común, especialmente suero y plasma. Y como le dije hoy, en Matadero se pueden hacer trabajo con este tipo de muestras. El otro diagnóstico es la respuesta productiva a la suplementación. Ante una sospecha que esté ya fundada por nosotros, incorporamos el elemento, el mineral que está en déficit, y tiene que haber una respuesta productiva. Si se acuerdan de ese gráfico que les mostré al principio, que había una zona de ascenso de la respuesta productiva, después un plató y después un descenso, si está en la zona de deficiencia va a haber una respuesta productiva, ya sea en ganancia de peso, en producción de leche, en preñez, por ejemplo, puede haber también en respuesta inmune, como no, todas cosas que se pueden medir, y también
reproducción ya dije, por ejemplo, en el caso del zinc, la, la calidad espermática es un tipo de respuesta. Bueno, vamos a ver algo de suplementación. ¿Cómo estamos en la hora? Si no, pasamos al... ¿Ahí qué opina el Ya son las consejo? 5:15, Osvaldo. O sea, estamos Ah, en una hora de que empezaste más o menos. podemos empezar algo con suplementación y después 15 minutitos más. Y después seguimos el Mm. jueves. O capaz que dejamos para el jueves y le damos un descanso ahora un poquito más largo. ¿Eh? Están estresados. Bueno, Sí, están demasiado quietos, no les está viendo cuento para lo que ningún vamos a lado. ver el jueves. El jueves vamos a ver aspectos que tienen que ver con la suplementación. Vamos a elegir al fósforo como ejemplo.